Entonces, lo que les comentaba, buenas noches, Clara Inés. Buenas noches, profe. Yo les estaba comentando que este nodo tiene 4 unidades. Estamos en una primera unidad, casi ya más allá de mitad de camino, y tiene unos propósitos esta unidad, ¿no? Una es reconocer un poco la evolución de la ciencia clásica, esa ciencia que de alguna forma ha evolucionado, ha generado algunos progresos científicos para distintos campos, especialmente campos de la química, de la física, de las ciencias humanas, de la educación, de las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología. Entonces, como una explosión, la ciencia clásica lo que hizo es una explosión de disciplinas, y alrededor de esas disciplinas pues vemos el mundo. Entonces, lo que hace, digamos, esta ciencia clásica tiene algunos patrones en los cuales observamos, que inicialmente parecían ideales, pero que poco a poco se han ido poniendo en debate. Entonces fue como el primer momento de la asignatura, y hay que comprender, digamos, esos elementos de debate, ¿no? Entonces ahí se colocó a un pensador, digamos, emblemático frente a esa ciencia clásica, que fue René Descartes, y con René Descartes pues se trabajaron algunos principios sobre los cuales se mueve el campo del paradigma positivista o paradigma clásico de la ciencia. Pues hay algunos elementos que ustedes ya los fueron tomando relacionados con la búsqueda de la verdad y de patrones universales a todo fenómeno humano, a todo fenómeno social, todo fenómeno biológico, ecológico, y por procurar encontrar esos patrones de universalidad, ¿no? Es como uno de los aspectos que se trabajó en esa ciencia clásica. Siempre hay unos patrones que podrían encontrarse en todo fenómeno de la vida, y esos patrones que se vuelven leyes universales pareciera que era que nos permitiera comprender no solamente el ser humano, sino al mundo en general, y con ello lograr transformaciones que nos permitan progresar como seres humanos en este ambiente planetario, ¿no? Es uno de los principios. Alrededor de ese principio de universalismo, pues también se habla de otro aspecto, que es la importancia del investigador, disculpa, del investigador, que tiene que despojarse de alguna forma de algunos elementos que le permitan observar de forma objetiva y neutral todo fenómeno. Y ese despojarse implicaba pues despojarse de las emociones, de las intuiciones, que le permitieran tener unos mayores grados de certeza. Esto se llama el campo de la racionalidad, ¿no? Entonces, ese campo de la racional es muy psíquico, más centrado en lo mental, y que también parece que fuera algo no debatible, que se fuera universal. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. Y otro aspecto es que tiene que haber un protocolo, ¿no? Tiene que haber un protocolo de investigación en el campo científico que parta de esos principios de universalidad, de teorías preestablecidas, y que ese protocolo de alguna forma científico es el universalizable también, ¿no? Que tiene unas teorías, unos campos de pensamiento, y sobre esos campos de pensamiento se puede observar todo fenómeno, que implica un proceso de experimentación, de exploración del fenómeno, ¿cierto? Unos patrones de alguna forma medibles. Por eso también el principio de René de Descartes es matemático, leyes, patrones, y entonces que se puede medir todo lo que está en la vida, biológica, física, química, social, antropológica, sociológica y política, pues se puede medir. Son como los patrones que estuvimos trabajando, y creo que ustedes ahí, y a los que ya resolvieron el primer foro, pues estuvieron trabajando en ello. Algunos, la tentación fue interesante. Para algunos la atención, que es, bueno, esos principios de universalidad, de sujeto racional, que descubre verdades, que encuentra patrones universales, que tiene un método científico universalmente legitimado y válido. Disculpe, pues era
era como un modelo ideal y que sigue siendo reproducible en todos los campos de conocimiento, ¿no? Entonces, alrededor de ello le extrapolamos un debate de Edgar Morin, empezando con algunos principios de la complejidad que empiezan a poner en duda estos parámetros de universalidad, que todo puede ser medido, medible, cuantificable, y empezamos a generar la ciencia que no como algo que se desprende de la cultura, que se desprende de las subjetividades y los discursos humanos, que puede ser la ciencia antropologizada, o sea, que puede ser observada y debatida, en ese sentido que hace parte de una herencia humana. Y entonces, en ese sentido, si es humana, si es antropológica, o sea, viene de conductas, de relaciones humanas, pues también tiene, además de certezas, también tiene errores, tiene vacíos, tiene cegueras también importantes que hay que empezar a determinar y empezamos a debatir ese campo de la ciencia clásica, ¿no? Entonces, la ciencia clásica ha ido evolucionando hacia otro tipo de paradigmas, paradigmas más allá del positivista, luego el constructivista, donde se dice que el conocimiento es una construcción social del ser humano, un conocimiento hermenéutico que tiene que ver con historicidades contextuales, o sea, leer el texto, pero también leer los contextos y las historicidades de los seres humanos. Y entonces ahí empieza a cambiar la cuestión, ¿no? No es solamente se puede comprender el mundo a partir de patrones universales y de leyes, sino también se puede comprender el mundo a partir de características y atributos que tienen los fenómenos y que las características y atributos devienen del comportamiento, de la experiencia y del percibir humano. En ese sentido, la ciencia es una construcción humana. Entonces, no es algo que el humano se despoje de todas sus condiciones, sino que es inherente al proceso humano, ¿no? Y alrededor de ello han ido surgiendo unos paradigmas, como les mencioné, el constructivista, el hermenéutico, el sociocrítico, que tiene que ver con procesos de transformación, de empoderamiento, de liberación del ser humano, pero también de generación de cambios, que puede ser valioso para campos educativos, sociológicos, organizativos. Y ahí está también en juego el paradigma de la complejidad, que es el campo del conocimiento donde nos vamos a parar en este proceso de investigación doctoral, ¿no? Entonces, el paradigma de la complejidad busca superar varios aspectos y por eso hay una metáfora que ustedes escucharon al padre Campo que tiene que ver con religar, ¿no? Entonces, uno de los aspectos fundamentales que busca religar es volver a poner todo fenómeno que nosotros queramos explicar, religarlo un poco de sus contextos. Eso lo vimos en la anterior clase. Entonces, cuando lo religamos en sus contextos es dinámico, ¿no? Todo fenómeno es dinámico y el contexto lo puede hacer variar. Y en ese sentido no puede tener un comportamiento universal, sino que también puede tener comportamientos aleatorios, caóticos y desequilibrantes que a veces no se los puede predecir, ¿no? Y ahí rompe la cuestión del universalismo, ¿no? El universalismo se pone en duda. Entonces hay varios ejemplos que hacíamos. Un ejemplo de universalismo es que pongamos la misma educación. La educación debe ser una herencia humana para toda la humanidad, pero cada vez que se empieza a distribuir, a democratizar en las sociedades, hay sociedades que se oponen y se resisten a ese canon porque puede ser un canon demasiado europeo, occidentalista, que rompe con sus patrones culturales. En ese sentido, el universalismo se pone en duda en educación. Otro ejemplo de universalismo también tiene que ver con los sistemas económicos. En los sistemas económicos creemos que la ley de la economía, digamos, donde una generación de riqueza es vía mercancías, acumulación de mercancías y acumulación de capital, pues que es un universalismo que funciona muy bien, pero cuando miramos que el exceso de acumulación de capital y de mercancías, pues trae degradaciones humanas, pero también alienaciones humanas, pero también degradaciones de los ecosistemas, ¿no? Entonces, ese universalismo también se pone en duda y ese es el sentido contextual. Cuando pones un fenómeno en un contexto que trae ciertas desarmonías, ciertos desequilibrios, alias, pues desequilibra tu universalidad, ¿no? La otra perspectiva es también la disputa que se empieza a generar es alrededor del sujeto cognoscente. El sujeto no solamente es racional, sino el sujeto también es un sujeto con múltiples dimensiones, que también vimos en la otra clase, multidimensiones cognitivas, emocionales, sensitivas,
y actualmente también hasta kinestéticas, que en el campo cuántico del relacionamiento energético. Y ese sujeto entonces no puede despojarse de todos sus elementos a la hora de pensar, ¿no? O sea, no me puedo despojar de la emoción a la hora de pensar, dice Humberto Maturana, ¿no? A veces pienso mejor emocionado, ¿no? Entonces, ahí entra en juego también que el sujeto no puede ser neutral, no puede solamente ver objetividad en el mundo, sino también debe ver el mundo a partir de sus sensibilidades. Y eso también es romper un poco con el paradigma clásico, ¿no? Y así se van rompiendo ciertos patrones que se volvían dogmáticos, pero que no eran reales, o sea, eran falsificaciones de la ciencia clásica que hay que irlos deconstruyendo, ¿no? También se habla en el paradigma de la complejidad, se habla un poco de esa metáfora de que cada vez que nosotros, en lo científico, entre más fragmentamos el fenómeno, mejor lo comprendemos, ¿no? Ir a esa partícula más pequeña y ahí comprendemos el todo. Inicialmente parecía funcional, ¿no? A veces en lo particular de un fenómeno pareciera que estuvieran los elementos ideales para comprender el fenómeno, pero cuando fragmentamos esa partecita la descontextualizamos del fenómeno, pero también le quitamos contexto. Entonces, la complejidad lo que se busca es religar las partes divididas también, ¿no? Es una metáfora interesante que se puede ir comprendiendo. Cada que miramos divisiones de nuestro cuerpo en su integralidad, divisiones de la pobreza en su integralidad, de la educación en su integralidad, siempre ponemos en juego la metáfora de el todo y la parte, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la ciencia clásica es ir hacia esas partes, generar especialidades de esas partes, y por eso tenemos siempre como disputas entre disciplinas, ¿no? Entonces, el médico mira de una forma al ser humano, el psicólogo de otra forma, el sociólogo de otra forma, el antropólogo de otra forma, y entonces cada quien mira unas partecitas de esa realidad del ser humano en su contexto, y ahí es donde está la particularidad disgregada, ¿no? Separada. Y por eso la comunicación de las disciplinas es importante también en esta discusión de la complejidad. Entonces hay que empezar a religar no solamente las partes del fenómeno, sino también a religar las disciplinas que se expandieron sin comunicación. Ese es otro aspecto clave de la complejidad también, religar conocimiento para comprender mejor los fenómenos que son complejos, ¿no? Entonces, ahí hay ya ustedes con las lecturas que han ido teniendo en las siete saberes necesarios de educación de futuro de Edgar Morin, pues se habla de la complexity, ¿no? La complexity es ese fenómeno que tiene partes, que esas partes no son homogéneas, no son iguales, y que la riqueza de ese fenómeno complejo es que las partes son diversas. Entonces, si nos ponemos la metáfora del ser humano, la parte psíquica no es igual a la emoción, y la emoción no es igual a la intuición, y la intuición no es igual que a la corporeidad, ¿cierto? Entonces, esas partes complejitas, heterogéneas, son esa interacción de esas complejidades heterogéneas es lo que conforma al ser humano, no solo la psiquis, ¿no? Y ahí es importante, actualmente ni siquiera la psiquis económicos, ¿no? O el homo economicus con psiquis pensando en su bienestar no es suficiente para crear un bienestar integral del ser humano. Entonces, tener en cuenta también esos aspectos de la complexity, así es el sentido del derivar de la primera unidad, y lo que buscamos en esto es comprender, después de la ciencia clásica, todos sus principios que son deterministas, fragmentarios, abstractos, poderlos contextualizar y cambiarlos y transitarlos hacia otros elementos constitutivos de la ciencia, de los fenómenos en grados de complejidad, ¿no? Y eso implica pensar, digamos, poner en marcha el pensamiento complejo de forma continua, la reflexión compleja, pero también la mirada de los fenómenos mínimamente como sistemas, ¿no? Como sistemas que funcionan en una integridad de partes heterogéneas, pero que están en un contexto, o a veces ese sistema está dentro de otro sistema que también es contextual. A veces hay que mirar sistemas dentro de sistemas, ¿no? Y ese es el recorrido que hemos estado trabajando, y estamos entrando ya actualmente a comprender qué son estos siete saberes necesarios de Edgar Morin y qué es la ciencia con conciencia, ¿no? Son como dos textos complementarios introductorios a la complejidad, y bajo esa mirada, digamos, de complejidad, empezar a comprender la realidad, ¿no? Ponernos esos lentes
de la complejidad, pero también esas sensibilidades de la complejidad para comprender una realidad concreta que sea de nuestro interés investigarla, ¿no? Y ahí está el reto, pues ya del tercer foro, que tiene que ver con describir un problema, digamos, en su integridad constitutiva, como diría Humberto Maturana, en su autopoiesis, y luego de sus elementos constitutivos autopoiésicos, ponerlos en un contexto para poder entender sus dinámicas funcionales en relación a otros fenómenos, ¿no? Voy a poner un ejemplo ahí, ¿no? Para que vayamos teniendo en cuenta. Nosotros hablamos como tres ejemplos, ¿no? Si nosotros hablamos del problema de la degradación ambiental, el problema de la degradación ambiental podríamos decir que es un problema de deforestación, pero el problema de deforestación es un síntoma de un comportamiento humano, ¿cierto? La deforestación trae un síntoma de comportamiento humano, pero el síntoma del comportamiento humano deviene, digamos, de percepciones del contexto y del hábitat que tenemos, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir que hay una conducta sociológica que genera deforestación, pero también una psiquis, una representación de esa naturaleza como un objeto, como una mercancía deteriorable, usable, domesticable y cambiable, ¿cierto? Entonces, ahí entra un poco la complejización de los problemas. Si nosotros nos quedamos solamente como que hay una deforestación, hay una preocupación que podría ser solamente de Estado o institucional que resuelva la deforestación, pero si nos centramos un poco a la conducta y si nos centramos a la representación del mundo de esa conducta, tendríamos que entrar a visiones sociológicas, psicológicas también, e incluso hasta morales, ¿cierto? Y ese es el sentido darle complejidad al fenómeno, pero también integrar las disciplinas en esa comprensión de la complejidad. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Si nosotros quisiéramos trabajar el fenómeno de la pobreza también tenía múltiples dimensiones. Podríamos decir, hay una pobreza psíquica de un sujeto que no tiene imaginación de progreso, pero también puede haber una pobreza de condiciones, o sea, de contextos. Esa pobreza de ese sujeto que no tiene visión de futuro también puede estar basada en una vulnerabilidad por no garantía de derechos, en este caso, de derechos fundamentales que los provee los derechos humanos. Entonces decimos, es psíquica su carencia, pero también deviene de una vulneración de derechos humanos y en este caso es una cuestión política también, ¿no? Si los derechos humanos no se consolidan como una fuerza pública, digamos, que garantiza el Estado, pues el sujeto también tiene una pobreza, deviene, eso produce una pobreza psíquica también, ¿no? Y también produce una pobreza moral del sujeto. Entonces, ahí vamos a relacionando, siempre es en lógicas relacionales, ¿no? Ese fenómeno, si lo complejizamos y le dotamos dimensiones, ¿cuáles son esas otras disciplinas que nos permiten comprender ese fenómeno? Ahora, si yo pongo la pobreza también, que es una pobreza, yo diría, de relacionamiento humano, entonces el sujeto no, no solamente tiene digamos, carencia, digamos, de imaginar su futuro, pero también tiene una carencia relacional. Entonces, en esa carencia relacional no la podrías explicar por psicología ni por política, necesitas que explicarla por lógicas sociológicas de comportamientos e interacciones humanas. Y ahí tendrías que buscar un autor en ese sentido. Entonces, yo podría poner a Nicholas Luhmann, a Parson, a Habermas en lógicas de las relaciones y comunicaciones humanas también, ¿no? Entonces, ahí lo que hago a la pobreza es darle otros elementos para entenderla mejor y tal vez resolverla mejor, ¿cierto? Y así podríamos tener otra serie de fenómenos, ¿no? Distintos fenómenos también que puedan ir apareciendo. Hay fenómenos cotidianos también que parecerían simples, pero que también traen complejidad, ¿no? Voy a poner un ejercicio básico de un fenómeno que aparentemente es simple, es el tema de caminar en la calle. El tema de caminar en la calle parecía un fenómeno simple, pero si nosotros le ponemos complejidad al hecho de caminar, yo podría decirlo que el caminar no es solamente un caminar corporal, sino es un caminar psíquico. Entonces, si ese caminar psíquico también está relacionado con las posibilidades del ambiente público que tiene ese acto de caminar también, ¿no? Si es un caminar sereno o es un caminar caótico que implica resolver caos, que debilita resolver barreras también, implica también pensar en urbanismos. Entonces, el acto de caminar puede ser un acto de libertad, pero siempre bajo condiciones urbanísticas y condiciones psíquicas que te permita caminar.
Entonces, esos son los fenómenos que vamos a ir complejizando poco a poco y hay muchos que en los textos ustedes fueran encontrando, ¿no? Hay uno metafórico interesante de Edgar Morin, dice, el individuo no es un individuo aislado, ¿cierto? No es un individuo que se produce a sí mismo, el individuo necesita relacionamientos mínimamente con la madre cuando nace, ¿cierto? Y en ese relacionamiento va surgiendo afecto y lenguaje, y con el lenguaje le permite intercomunicarse con otros, y en ese sentido el individuo es una relación cultural y social, ¿cierto? No puede producirse a sí mismo sin una relación cultural y social. Y no puede producirse sin una producción inicial del lenguaje, ¿no? Entonces, y ahí podríamos ir diciendo el individuo, pero bueno, el individuo desde una mirada antropocéntrica, ¿no? Entonces, el individuo se produce a partir de una relación antroposocial cultural. Esa es la herencia. Si no estás en ese ámbito, no te produces como individuo y como sujeto y como ser humano. Pero si nosotros nos vamos a un punto de vista biológico, diríamos el individuo tampoco surge si no hay las condiciones fundamentales de la producción biológica como especie, ¿cierto? En este caso, su constitución sanguínea, psíquica, corporal, ¿cierto? Y de locomoción. Si esos elementos no funcionan bien, el individuo tampoco existiría, ¿no? Entonces, el individuo, por eso es un individuo cultural, es una especie y a la vez es una parte de humanidad en un contexto de hábitat planetario, en este caso bajo condiciones fundamentales de lo biológico y lo químico. Entonces, esa también es otra discusión que hay que hacer, ¿no? Ahora pongamos otro ejemplo, ¿no? Pensando como en temas, En salud, profe, un ejemplo. ajá, en temas de salud también puede ser, pongamos un ejemplo de salud, ¿no? Allá, en salud, usualmente lo que hay un reduccionismo en salud que tiene que ver con campos de conocimiento. Pongamos el ejemplo. Se supone que el salud es el campo de conocimiento más científico positivista. Es el médico, la enfermera, ¿cierto? Es la nutricionista la que conoce, la que reproduce un campo de conocimiento en salud, ¿cierto? Y afianza que son sus conocimientos los válidos, los estandarizados, y se olvida y solamente ve al paciente como el sujeto que recibe esos conocimientos, ¿no? Que recibe la atención y ese servicio, que no tiene interpretación sobre el servicio, solamente tal vez una, 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 una percepción del cambio de la enfermedad a la salud, ¿cierto? Pero el paciente también tiene una construcción de la atención, ¿no? Una construcción subjetiva que también se vuelve conocimiento que puede ser invaluable relacionarlo con el servicio y con la construcción de conocimiento de la salud. Entonces, el paciente también puede ser un aportante de conocimiento invaluable sobre los servicios y sobre los conocimientos en salud, ¿no? En ese sentido, se cambia la visión reduccionista del sujeto como un paciente y se le reconoce como un sujeto sensible que puede estar aportando a los servicios de salud, ¿no? Y ese sentido puede ser preventivo, ¿no? Es un sujeto que aprende a cuidarse, que sabe los funcionamientos, los servicios de salud, sabe los derechos y que en ese sentido se vuelve un actor activo de prevención en salud, ¿no? Entonces puede haber esa relación de cambio de concepción de paciente a un actor capaz de interpretar los servicios, de transformarlos y ponerlos en marcha también, ¿no? Por ahí puede ser un tema de Profe, salud. yo también. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ah, Soy Edith. Pues ahí en lo de salud, porque yo pues también me interesan algunos temas de salud. Pues, por ejemplo, el problema del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Así como para hacer algo específico. Ese es un problema de salud, ¿no? Ya, de el salud mental. consumo Sí. de salud mental, sí, ajá. Y de salud física también, ya, ¿no? Porque pues ahí está la situación de la desintoxicación, de los daños que hace el consumo de diferentes tipos de sustancias psicoactivas. Y sí, es un problema médico también, ¿no? Exacto. Entonces, ahí ese problema de consumo de sustancias, que es un problema de salud, ya se lo podría ver desde diferentes ángulos, ¿no? Por De ejemplo, acuerdo. desde la parte médica, ¿cierto? Desde la parte psicológica, desde la parte social también, ¿no? Ujú. Y si uno va como más al fondo de las cosas, por ejemplo, del mismo campesino, ¿no? Que siembra los cultivos,
para una rentabilidad económica así como que, entre comillas, que es un poco más fácil, dicen, pues igual eso es un proceso complicado, la siembra de las sustancias, de las matas. Y, y pues que no se concientiza que de pronto ese problema, esa mata que está cultivando con tanto esmero, de pronto va a ser perjudicial para muchos, en este momento para niños y adolescentes, ¿no? Entonces, creo que ese problema de salud se lo puede ver como desde diferentes ángulos, ¿no? Bueno, eso, bueno, así como a grandes rasgos. Por otra parte, por ejemplo, yo también, a raíz de todas estas clases que hemos recibido, yo digo, en el problema de salud, a veces ocurre que uno va al médico, ¿no? Y ha estado enfermo como por cuántos días y pues claro, por supuesto, por eso pide una cita médica. Y resulta que va al médico y hay como diferentes tipos de humanidad en los médicos, ¿no? Entonces uno va y le comenta las cosas al doctor y el doctor le formula algunas cosas, le recibe lo que uno le comenta y todo eso, y así le pregunta de repente, y uno como que sale curado, ¿no? Sale sanado y luego se olvidó de comprar la fórmula médica, ¿no? Entonces yo digo que también hay algunos problemas de salud que tienen como una sintomatología física, pero que realmente pueden ser generados por otras situaciones, ¿no? A nivel emocional, ¿no? Mental, de creencias inclusive, ¿no? Psicológicas, bueno, en fin, tantas situaciones que pueden apuntar a un solo tema de salud, a una enfermedad, a un síntoma. Se me ocurre, ¿no? Gracias. Sí, sí, de acuerdo, Edith, que planteaste dos fenómenos que los viste ampliando en contenidos. Eh, Hay una metáfora súper bonita de Humberto Maturana que acabé de hablar, lo que tiene que ver con todo fenómeno es un fenómeno autopoiésico, ¿no? Y o sea que tiene varios elementos constitutivos y si tú los describes bien, sabes cómo funciona. Pasa lo mismo con con la persona que tiene problemas de adicción, ¿no? Entonces, si tú empiezas a explorar, digamos, todos sus elementos constitutivos sobre los cuales se generó la normalidad, la dificultad, el obstáculo que le genera, digamos, un problema de salud pública, habría que tener un tratamiento integral, ¿cierto? No solamente en la parte psicológica, en la parte relacional de toda la red de apoyo, sino también en lógicas, digamos, espirituales de sanación, también puede ser otro elemento valioso, ¿cierto? Y también lo que se llama la enacción, donde sociología de la enacción, o sea, que él tenga otro tipo de comportamientos y relacionamientos con el mundo, ¿no? Entonces, ese podría ser un fenómeno súper interesante, digamos, cómo generar alternativas de atención integral a las personas con adicciones bajo la mirada de la complejidad, ¿no? Ese sería un modelo que se puede ir creando, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede trabajar eso en un nicho donde están trabajando personas para superación de la adicción? Ahí sería clave, ¿no? Entonces, pero no lo puedes hacer solo, sino tienes que lograr integrar a ese equipo interdisciplinar, ¿no? Actualmente se habla mucho de equipos interdisciplinares, ¿no? Sí. Entonces hay que aprovechar que se están generando y esos serían los mejores nichos para investigar la complejidad, ¿no? Si Ujú. el hospital por lo menos dice, no, necesitamos un equipo interdisciplinar, ahí creo que yo debería pararme a hacer investigación porque ahí está la potencialidad, digamos, viva de cómo mejorar ese equipo interdisciplinar, ¿cierto? Si es en un espacio de superación de las adicciones también, si es un espacio escolar donde se va a afrontar todo el tema de las violencias, de las agresiones, de las discriminaciones escolares, pues ahí también hay un nicho importante de la transdisciplinaridad, de la interdisciplinaridad entre esos equipos que puede ser del psicólogo, el trabajo social, el docente, pedagogo, ¿cierto? E incluso el artista, ¿no? El Sí, artista y todo. y entonces, el reto es encontrarse esos nichos complejos donde puede haber una posibilidad de trabajo interdisciplinar, ¿no? Esa puede ser una mirada, pero la otra también es, cuando no encuentras esos nichos, es tú como ser humano volverte un sujeto
multifacético, en el sentido de que puedas ir teniendo por lo menos 3 disciplinas en lectura y que te permite ir comprendiendo, ¿no? Entonces, eso depende del escenario en el que vayan ubicándose, ¿no? Por eso esta primera asignatura es contextual, ¿no? La clase que tuvimos anterior decía, bueno, primero describe el contexto, descríbelo con todos los detalles y procura tener por lo menos unas 3 lupas disciplinares, ¿no? Dependiendo si es sociología, antropología, educación, salud, eh, cuáles otras, ¿no? Nutrición también que ustedes hablan por acá, ¿no? Entonces, dependiendo del fenómeno, va a convocar a una serie de disciplinas, lo que está ocurriendo como fenómeno negativo o como carencia o como potencialidad también, ¿no? Porque también yo no les he alcanzado hasta ahora porque más adelante vamos a ver las otras perspectivas de complejidad desde el sur que están surgiendo en Latinoamérica y que tienen que ver no con carencias ni con necesidades, sino con potencialidades existentes en el mundo, ¿no? Pongo el ejemplo, hay otro tipo de educaciones que no funcionan bajo los parámetros occidentales, sino que están funcionando bajo otros parámetros más espirituales, territorializados, de movilidad, de otra sabiduría. Entonces, esos nuevos escenarios educativos se vuelven otro tipo de complejidad pensados desde el sur, ¿no? Y eso también lo vamos a ver más adelante. De pronto alguien después diga, no, yo voy a regresar por acá porque el espacio que tengo va en ese sentido, ¿no? Igual también podría en salud pasar, ¿no? Cuando me acuerdo que en el hospital de Mocoa se estaba planteando los servicios de salud integral, ¿no? Para integrar el servicio médico con la partería indígena. Ese es un espacio invaluable de interdisciplinaridad y transdisciplinaridad también, ¿no? De pronto puede haber un nicho así de ese estilo, ¿no? O el tema de las prácticas nutricionales pensadas en un diálogo entre la ciencia médica tradicional y la ciencia indígena, ¿no? La ciencia indígena, la sabiduría indígena, eso sería un ejercicio también de inter y transdisciplinaridad, ¿no? Entonces, y Profe, eso es lo que puede cambiar también, cambiar las lógicas, digamos, de la ciencia y de los servicios centrados en estas ciencias positivistas que han excluido otros saberes, otros conocimientos, otras prácticas y otros procesos, ¿no? Entonces, ese va a ser disculpe, profe. ajá, Ay, dale. qué pena. Ahí yo también, o sea, volviendo como a ese mismo tema de las sustancias psicoactivas, ¿no? Pues por ejemplo, para la medicina, una de las sustancias psicoactivas es el yagé, ¿cierto? Ajá, Porque, pues bueno, porque pues según la psiquiatría, según la medicina, pues dice que esa sustancia pues genera alucinaciones y todo eso, ¿no? Como esos efectos que produce el yagé. Sin embargo, para la parte y para la espiritualidad indígena, ¿no? El yagé no sé, hacen rituales con el yagé, pues no tengo como mucho conocimiento de eso, pero sí sé que hacen que se llama el rito, por ejemplo, del yagé, ¿no? Los indígenas se reúnen, o bueno, hay como se convoca para hacer un rito, consume el yagé, ¿no? Y eso es algo, pues creo que es como algo sagrado. Sin embargo, para la medicina para la medicina occidental es una sustancia psicoactiva. de acuerdo. Ese es otro tema que para todas estas regiones es invaluable trabajarlo, ¿no? Hay en la apertura, digamos, de los campos científicos, todo el tema de las eh, ontoepistemes, en este caso, ontoepistemes es construcciones de otros mundos con otros saberes. Lo que acabas de hablar un poco tú de la medicina indígena es otro un sistema de saberes que no solamente está relacionado con medicina, sino que está relacionado con unas cosas mucho más amplias que tienen que ver con la no ruptura ser humano-naturaleza, ¿no? Entonces, los médicos tradicionales son los mejores maestros que han evitado la ruptura ser humano-naturaleza. Entonces, todo su sistema de funcionamiento se basa en el conocimiento de las plantas, el conocimiento del ser humano, pero bajo una religación, ¿no? Y esa religación es lo que a veces en teoría de la complejidad también hay que volverlo práctico, ¿no? Entonces, ahí tienen, yo diría, hay un sabio, ¿no? Que podría ser estudiado desde la complejidad, cómo relaciona ser humano y naturaleza de forma continua. Y que ese proceso de relación es una relación de sanación.
Aquí hay en Sibundoy un médico tradicional que se llama Juan Mutumba Joy. Él es invitado mucho por el hospital psiquiátrico. Entonces, y trabaja con algunos pacientes psiquiátricos, ¿no? Haciendo una relación muy valiosa, simbiótica entre medicina occidental, porque él estudió la parte de enfermería, y también la medicina tradicional. Entonces, hay muchos pacientes que este hospital, digamos, le tiene fe al Taita para que los acompañe hasta su proceso de recuperación. ¿Qué quiere decir? Hay que hay un diálogo, y eso se llama diálogo de saberes actualmente, un diálogo entre la medicina occidental y la medicina tradicional que está permitiendo una recuperación y unas atenciones integrales también, ¿no? Entonces vayan viéndolo como de esas perspectivas. O sea, la idea es que su tesis sea novedosa también, ¿no? Que no sea algo, eh, digamos, que ya se haya investigado, sino tiene que ser algo que esté por investigar, que esté ahí potencialmente en el territorio, en los espacios institucionales, en los espacios comunitarios, potencialmente para investigación, ¿no? Y porque lo más importante es que sea, si esa novedad no está todavía investigada, es potencial, ¿no? Para una buena tesis y que permita pues tener un buen proceso investigativo. Bueno, eso es lo que yo quería dejar hoy como de discusión, así vamos caminando, o sea, caminamos en triple vía, en los espacios de encuentros, en los encuentros deliberamos juntos, no es un ejercicio de arbitrario de docente hacia los estudiantes, donde yo transmito el conocimiento, no, sino partimos de lo que ustedes han leído, de sus experiencias, de sus contextos, vamos conversando y vamos afinando y comprendiendo algunos principios morinianos de la complejidad, ¿no? Y que luego ya no será Morín, sino otros pensadores más hacia adelante. Y el reto, digamos, el primer reto fue poner en debate a René Descartes en ese elemento simbólico de la ciencia clásica. El segundo foro fue una relación, digamos, de cómo ir poniendo los principios de la complejidad en unos problemas sociales, educativos, económicos o ecológicos, o en este caso también de las otras sabidurías que ustedes están colocando ahí, podrían también ya empezar por ahí. Y finalmente el tema de tener un pre borrador, de un preliminar de protocolo de investigación, como ustedes han pasado ya por maestrías, entonces tener un intento, si ahorita te doy la palabra, John, tener un intento de un preborrador donde tengas un planteamiento de problema rizomático, complejo, multidimensional, que lo puedas describir desde varias miradas disciplinares y se puede interdisciplinar también, lograr fijar una pregunta de investigación y tener un estado del arte de que por ahí puede ser el camino de tu investigación, ¿no? Ese es el reto del tercer foro. El tercer foro pues tienen hasta el 18 de junio para poderlo concluir, ¿no? Vale, John. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Dando la participación de los compañeros, a mí me gustaría saber un poquito más acerca sobre el doctorado, ¿no? En cuestión de la formulación de la tesis, ya que estoy notando que siempre hay una diferencia entre maestría y doctorado, tanto en el lenguaje utilizado, porque se nota que no es plasmar las mismas ideas como lo hacemos mediante la tesis de un proyecto de maestría, ya que usted cuando se dirige, su palabra es muy diferente, eh, y se siente que es hablar de fenómenos, ¿no? De fenómenos que son casuales, pero en la interpretación de su expresión verbal se siente una esencia diferente de cómo se lo dice, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que usted me dé un ejemplo desde el área del lenguaje, Ujú. cómo puedo aplicar a realizar una tesis de doctorado desde cualquier tema relacionado con el lenguaje, con el español, o con la literatura, o con la lingüística, o con el problema del TD, trastorno de déficit de atención, TDAH. Ujú. Me gustaría ¿qué ejemplo usted me podría brindar o dar luz para yo John, poder... tú eres docente, sí. Sí, señor. Ajá. ¿Docente de qué asignaturas?
Precisamente soy licenciado en lengua castellana y literatura. Ajá, perfecto, perfecto. Pues ese campo tiene múltiples posibilidades de investigación. No sé si tienes una preocupación ahorita, un problema que te preocupe en ese campo. Pues precisamente a mí me llama un tanto la atención poder saber un poco o mirar cómo es la situación acerca del déficit de atención, el trastorno de déficit de atención, el TDAH en los estudiantes. Ujú, ujú. Entonces no sabría cómo poder llegar a Cómo trabajar el déficit de atención desde la complejidad, ¿cierto? exacto, sí, cómo, o sea, cómo, Ajá. qué pasos, o sea, no, Mira, no tengo yo te voy a poner como un recorrido que podría ser, ¿no? El déficit de atención de los niños usualmente tiene varios factores explicativos, ¿no? Si yo lo colocara desde el campo educativo pedagógico, yo diría que el déficit de atención de los niños es porque todavía seguimos con un patrón de relación docente-estudiante que es muy jerárquico, ¿cierto? Entonces, donde el sujeto de conocimiento es el docente y el objeto de recepción del conocimiento es el niño. Pues por ahí hay una, no solamente una jerarquía, una relación de poder, que bien decía Michel Foucault, sino también un sobreexceso de conocimiento que a veces a los niños les agota, ¿cierto? Y un exceso de raciocinio, yo también diría, ¿no? Eh, pero si nosotros miramos desde otra perspectiva, digamos, más de ambientes pedagógicos, que sería otro campo, digamos, ¿qué ambiente necesita ese niño para que su atención se incremente, se intensifique, ¿cierto? No es bajo una relación solamente docente-estudiante, sino es bajo una relación contextual de aprendizaje, en este caso una relación con los ambientes de aprendizaje, ¿no? Entonces, tal vez si empiezas a jugar con otros ambientes de aprendizaje que tengan en cuenta las múltiples inteligencias que tiene ese niño, inteligencias imaginativas, inteligencias poéticas, inteligencias narrativas, inteligencias contextuales, inteligencias intuitivas, y las inteligencias sensitivas tal vez vayas viendo que ese niño es un niño heterogéneo, no es homogéneo. No es, no es solo con psiquis que vas a ponerle la atención a 35 niños, 40 que ustedes en este caso tienen, ¿no? Sino necesitas ampliar las formas o los ambientes de aprendizaje que amplíen que hagan una floración de múltiples inteligencias y que tal vez de esa floración de múltiples inteligencias las atenciones sean múltiples, no solo una atención. Un niño puede ser muy sensitivo auditivamente, otro niño puede ser muy sensitivo visualmente, otro niño puede ser más sensitivo narrativamente y otro más táctil. Lo que hay que aprender, digamos, para lógicas de la comunicación es ver todas esas inteligibilidades de los niños, verlos a los niños en su heterogeneidad cognitiva, emocional, sensitiva, relacional, contextual. Y bajo esa mirada, yo diría que habría que cambiar las lógicas de comunicación, ¿cierto? La comunicación no solo por lenguaje, sino por tacto, contacto, relacionamiento, imaginación, visualización y actualmente todas esas dinámicas incluso podría integrar uno ahí hasta los medios de las redes, ¿no? Las redes como un dispositivo también de intensificar comunicación, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué estarías haciendo? Es mirar las múltiples inteligencias desde varias disciplinas y cómo esas múltiples inteligencias te convocan a múltiples formas de comunicarte con los niños, ¿no? Y de generar intercomunicación entre ellos también. Y eso implica cambiar la lógica que hemos tenido de educación, que es bajo una relación jerárquica, ¿no? Y que tiene que ver con democratizar las relaciones de conocimiento, de sensitividad, de aprendizaje y de relacionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué autores uno podría decir puede ir trabajando ahí, ¿no? Hay varios, ¿no? Yo digo, para el tema de la comunicación basada en el lenguaje, vuelvo y te insisto, puedes ir leyendo a, que es Bandy. Humberto Maturana, que dice, hay un libro, un texto, un artículo que se llama Comunicación, no, lenguaje, comunicación y lenguaje y educación,
Humberto Maturana, que es muy interesante bajo estas miradas, las múltiples inteligencias, incluyendo la afectividad, ¿cierto? También uno podría leer a otros Ujú. pensadores como Habermas también, la comunicación en la educación, también podrías empezarlo a leer A y ver, más. empezar a mirar la comunicación desde varias lógicas académicas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que sobrepasar ahí? Primero, mirar la comunicación desde qué disciplina se está abordando. Si es de la comunicación desde la pedagogía, que sería educación, si es si es ¿qué es? De la psicología, ¿cierto? De la emotividad comunicante, o si es de la sociología y de la antropología que tiene que ver con conductas y comportamientos en relación con el espacio, ¿cierto? Los espacios te permiten comunicarte y hay espacios que no te permiten comunicarte, o desde el mismo ámbito de la comunicación, porque la comunicación es una disciplina, ¿no? Y poniendo a Noam Chomsky, el tema de la lingüística también permite aperturar comunicación o no, ¿no? Si yo a un niño le transfiero solamente conocimiento, el niño no se va a comunicar, pero si yo le pregunto, aperturo lingüística, ¿no? Aperturo lenguaje. Si yo al niño solamente le doy las ideas, resuelto los problemas, él no va a comunicar, pero si yo le doy que resuelva el problema, él va a empezar a aperturar su lenguaje también, ¿no? Entonces creo que es cuáles son los dispositivos para aperturar un lenguaje cotidiano a partir de sus conocimientos previos y cómo ir intensificando a partir de otros ambientes. Por ahí podría ser yo diría que una comunicación interdisciplinar con los niños y transdisciplinar a partir de reconocer sus saberes de dónde vienen, también puede hacer, ¿no? Entonces creo que la comunicación se vuelve compleja y ¿no? No es una cuestión solamente de la educación, sino de otras disciplinas también, ¿no? O sea, doctor, Ajá, que también podríamos incluir la teoría de la didáctica aplicada en la enseñanza de Montessori. Trabajan un poco como la parte de la lúdica en el aprendizaje de los estudiantes cuando muchas veces ellos no presentan avances en los conceptos donde el docente es el jerárquico, como lo dijo usted. ¿Sí? Y entonces ellos, por medio de las inteligencias múltiples, como son bastantes y muy variadas, descubriendo cuál es la inteligencia que el estudiante o la habilidad que él desarrolla y a la que sí le dedica tiempo, trabajarle desde ese punto de vista para poder desarrollar en sí su parte cognitiva. de acuerdo, de acuerdo. Ese podría ser un escenario interesante, ¿no? En el aula. En el aula, digamos, donde los niños l- amplían mejor su comunicación, ¿no? Relación con el docente, relación con el aula, relación con otros ambientes, de relaciones táctiles, relaciones de preguntas, relaciones de exploración. Si tú las amplías, entonces dirías, estoy entrando a un campo interdisciplinar al ampliarlas, bajo qué campo de conocimiento y cómo va cambiando esos niños a partir de ese proceso. Entonces sería interesante un tipo de investigación de ese estilo, ¿no? O sea, cómo amplías la comunicación, la atención a partir de ambientes diversificados desde la comunicación, desde la sociología, desde la psicología, ¿no? O incluso te podrías quedar solamente con tres campos, ¿no? Que te permiten ampliar el ambiente de aprendizaje bajo lógicas de comunicación, ¿no? Entonces, por ahí podrías ir haciendo lectura, ¿no? Montessori está bien, también podría ser Ausubel desde los contextos, ¿no? Paulo Freire desde la mirada histórica del niño, ¿no? O sea, de dónde viene el niño, cuáles vulnerabilidades tiene, ¿no? Conocer, digamos, sus preocupaciones, yo diría desde Paulo Freire, ¿no? Sus vulnerabilidades también, ¿no? Entonces, por ahí podrías empezar a decir qué campos de conocimiento necesito asociar, integrar para comprender ese fenómeno que aparentemente, digamos, es incomunicación o desatención, que parecía el problema, pero no es el problema, ese es el síntoma, ¿no? Más en el Ujú. trasfondo hay otros elementos que generan ese síntoma, Claro, sí. ¿de acuerdo? Eh,
pero vayan, a medida que vayan teniendo un problema, vayan buscándolo, o sea, en complejidad hay que volverse, como dicen, nómada en las disciplinas, ¿no? Nómada y a la vez indisciplinado en tu disciplina. Si eres educador, tienes que indisciplinarte y tienes que irte por lo menos a un campo de sociología, a un campo de la comunicación, ¿cierto? Irte a unos dos campos más que estén acercándose a ese mismo problema que tienes. Entonces, indisciplinado tiene que ver con ello, ¿no? O sea, que desajustarte, desapegarte de tu disciplina y abrirte a otras disciplinas y ponerte en diálogo con ellas, ¿no? Paso Claro, por dos vías. ejemplo, Ajá, ¿vale? podríamos decir, el problema del TDAH también se lo puede estar vinculando desde la parte de la genética, porque tengo entendido que es que la parte de la salud, eh, por partes médicos se puede llegar a que el estudiante presenta ciertas anomalías en su funcionamiento cerebral, Ujú. conexiones de neuronas que no conectan, entonces hace que yo lleve a que el niño tenga un comportamiento no, no, no normalizado o estandarizado, sino algo diferente y que lo hace más especial en ese caso. Y resulta que, según los estudios, han demostrado que la hiperactividad o el déficit de atención no es ningún tipo de enfermedad, sino que es algo mucho más avanzado que una persona normal, porque desarrollan un enfoque hacia algo específico, que si ellos lo desarrollan y lo descubren en el colegio y se lo nutren, ellos pueden llegar a despertar grandes habilidades, como muchos autores que son muy famosos, en otras palabras, por hablar de este señor eh, Elon Musk, Ujú. hay otros atletas como Messi, en otros campos también está Albert Einstein, el señor, no recuerdo el nombre, Mickey Mouse, creo que es algo así, no recuerdo bien el nombre, también tenían algunas especificidades que hacían que desde niños sean un tanto rechazados, ¿no? Y esto desde la parte médica, pues les generaba problemas en la parte social. Entonces también involucra el campo de la medicina y pues, la comunicación. O sea, en conclusión, podríamos decir que debo salirme, generar nuevos caminos, nuevos senderos que me lleven a otras disciplinas, pero que se conecten a la vez para generar una interdisciplinariedad y al final del camino llegar a una conclusión entre esas tres disciplinas, dando una parte positiva de la investigación. De acuerdo, ese es el sentido, ¿no? Ese es el sentido de la complejidad, ¿no? El, Ya. ir en incertidumbre, pero alerta un poco frente al fenómeno. ¿Qué quiere decir esto? Primero, dotarle todos los elementos posibles que tenga, que te permita no verlo como una cuestión abstracta, sencilla, sino en su complejidad constitutiva, ¿no? Luego convocar, digamos, qué disciplinas, serían las mejores disciplinas que podrían explicar ese fenómeno. Yo les puse alrededor de 4 por un fenómeno, pero ustedes en un ejercicio doctoral dicen, no, pues el fenómeno para resolverlo, para transformarlo o para comprenderlo un poco necesitaría 2 y llegas a esa certeza, ¿cierto? Por lo menos juegas con 3, 4, pero después dices, no, tengo certeza que estas dos en integración, en asocio, esas dos disciplinas me ayudarían a comprender mejor el fenómeno, ¿cierto? Y con ellas me voy, ¿cierto? Porque ya estoy haciendo interdisciplina, ¿no? Y en ese ejercicio vas navegando y de pronto en esas dos que vas recorriendo, luego las dos te convocan a una tercera. Entonces son niveles de realidad, ¿no? Más adelante ustedes van a ver a Basarab Nicolescu, un pensador hindú que dice, eh, la- los, los fenómenos no solamente son multidisciplinares, sino también tienen niveles de realidad, ¿no? Entonces cada nivel de realidad hay que describirlo. Entonces, en este reto inicial es empezar a describir el problema en sus dimensiones
que lo vuelven compleja, y sus niveles de realidad también, cómo operan, cómo funcionan, ¿no? Y alrededor de ello, las conclusiones ya no van a ser sobre una disciplina, sino van a ser unas conclusiones más integrales sobre el fenómeno a partir de un servicio relacional de disciplinas, ¿no? Creo que eso es lo más relevante que acabas de hacer de conclusión, John, ¿no? Ese es el recorrido, ¿no? Ahora, nosotros durante las 4 asignaturas vamos a ir cambiando, ¿no? Ahorita es un ejercicio, yo diría, amigable con sus percepciones a medida que ustedes me vayan enviando ya los textos de su protocolo de investigación, pues yo voy a ir aportando de pronto textos, ideas, fuerza que les vaya permitiendo afinar, ¿no? Entonces, no piensen que con la primer intento se acabó, no, sino vamos a ir perfeccionando hasta que lleguemos a la 4 asignatura, donde su propuesta pues sea más aterrizada, con más contenidos, con contextos teóricos, epistemológicos más afines a su reto, ¿no? Entonces, vamos ahí, ¿no? Vamos ahí como reflexionando, aprendiendo los principios morinianos, ¿no? Entonces ya tenemos unos claves como el tema de poner todo en contexto, ponerlo en globalidad, ver su multidimensionalidad de los fenómenos. Estamos viendo que hay que religar disciplinas, con cuáles debo empezar a conversar, ¿no? Y eso implica un compromiso. Este doctorado es de alta intensidad, le llaman, ¿no? No es un doctorado disciplinar, sino es un doctorado inter y transdisciplinar. En ese sentido, hay que ir aprendiendo otras disciplinas que me permitan comprender mejor los fenómenos, las realidades y los procesos, ¿no? Entonces, esa es la invitación inicial que vamos haciendo, pero van a tener sus guías, ¿no? Sus guías en este caso ya tenemos a Morín, Eduardo Maldonado, que ustedes los que estuvieron en Bogotá, es un maravilloso pensador que estuvo en la conferencia también, ¿no? Creo que estuvo también José Casas, también ahí vieron varios pensadores de complejidad, ¿no? Entonces, ese sería como el sentido de hoy, poderlos motivar, que logren concluir los que no han concluido el primer foro, el segundo ya está habilitado hasta el 28 de junio, el tercer foro está hasta el 28 de junio, ahí tienen otros apoyos, digamos, ahí ya están colgadas las dos diapositivas de la primera clase, de la segunda clase, abajo pueden encontrar los enlaces, pueden mirar esto que acabamos de hablar hoy, y entonces la última clase también está colgada ahí. Les compartí unos textos también en el chat, en el WhatsApp, unos textos que puedan de pronto ir acercándose a esas temáticas que estuvieron discutidas anteriormente. La mayoría de discusiones anteriores iban un poco en lógicas de sociedad, territorio, diversidad, pero ustedes parece que tienen otros temas particulares también relevantes y que hoy pudimos hablar de ello, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a ir derivando, no apresurado, o sea, la clave de aquí no es no apresurarse, en el sentido de que puedan ir afinando un problema, puedan irlo desglosando, describiendo, cartografiándolo en detalle. Creo que el primer paso dentro de la complejidad es que hay una buena cartografía. Si la cartografía es multidimensional, está contextualizada, sería un gran logro, ¿no? Entonces, no apresurarse mucho y alrededor de ello ir cultivando, ¿no? Algunos principios que ustedes miren como valiosos, ¿no? Como esos principios de la contextualidad, de la multidimensional, del holograma, del todo, la parte, la complejidad, e irse nutriendo de cómo funcionan, ¿no? Porque estos son ejercicios psíquicos, pero también comportamentales con el mundo, ¿no? Luego, poco a poco, van a ir aprendiendo a mirar el mundo desde esa perspectiva, ¿no? Hasta ahí sería lo que yo quería compartirles. El otro, creo que una pregunta que hacías, John, era los retos que tiene este doctorado, pues son retos que implican un harto ejercicio de lecturas claves, de ir aprendiendo principios, de relacionando esos principios, aumentándole complejidad a la vida, yo diría, y a los fenómenos, pero también volviéndote un sujeto complejo, ¿no? Un complejólogo, que le decimos actualmente, ¿no? Entonces, en ese proceso estarían como derivando, pero no en una asignatura, sino alrededor de las 4 asignaturas, ¿no? Claro que tiene una particularidad, una identidad distinta a las maestrías, ¿no? En las maestrías lo que haces es usualmente
un procedimiento, digamos, pedagógico que te lleva a hacer un procedimiento y unos resultados. Para el caso de los doctorados, hay unos niveles de umbrales, ¿no? Uno de los niveles de umbrales es que tú puedas encontrar primero un fenómeno complejo, que lo puedas describir, que lo puedas explicar, que puedas comprender en esa complejidad. Y otro aspecto es que puedas ir hacia teorías emergentes o teorías nuevas, y ese es el agregado del doctorado también, que tengas teorías nuevas basadas en la inter y transdisciplinaridad, ¿no? Y que tengan altas dosis de complejidad o de sistemas abiertos o dinámicos, o sea, que se muevan en lógicas de sistemas, ¿no? En ese sentido, digamos, vas a tener que aprender algunos principios que todavía no los hemos trabajado, como la termodinámica, el fenómeno logramático, el tema de los equilibrios, desequilibrios, de las áreas, de los caos, y todo eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, el tema es también agregar dosis nuevas de conocimiento, y eso es importante en el doctorado, y también aportar nuevas metodologías que te permitan transformar o comprender a profundidad un problema. Entonces, eso es lo clave, ¿no? Entonces, sí, es importante primero, como dicen, tener la maleta bien cargadita de complejidad, comprenderla en detalle, para luego ir haciendo unas buenas descripciones, procesos, análisis y metodologías para transformar las situaciones de la realidad del mundo, ¿no? Eso sería como para que lo que tengas en cuenta. Entonces, después de las cuatro asignaturas, que sería como la maleta de la complejidad, van a tener ustedes unos asesores ya individuales. Entonces, los asesores usualmente les generan un asesor que vaya afín a su temática, y ya con el asesor van a ir profundizando mucho más en su proyecto investigativo, ¿no? Entonces, esta asignatura, como decía el doc Héctor, es unas asignaturas de predisposición, de atención, de amplificación cerebral, de sensitividad, de comprender principios de la complejidad, hasta que ustedes digan, tengo ya el paradigma de la complejidad en mi cabeza y en mi corazón como en funcionamiento, y estoy mirando así la realidad, ¿no? Ese es el reto de estas cuatro asignaturas. Eso sería lo que quería compartirles, y que pues la marcha no vamos a todavía acelerados. Creo que la segunda asignatura aceleraremos más hasta que primera pues logramos que haya sincronicidad, que nos adaptemos, que tengamos los medios tecnológicos adecuados. Hoy ya tuvimos un medio tecnológico adecuado porque estuvimos haciendo grabación, entonces vamos bien, ¿no? Y a veces las cosas funcionan así, ¿no? En estos espacios virtuales no todo funciona al inicio, sino que nos vamos sincronizando en el proceso, y creo que vamos bien hasta ahora, ¿no? Eso sería lo que quería dejarles como en la parte, entonces, retos, foro 1, foro 2, foro 3, hasta el 28 de junio, ¿no? Y tener en Doc- cuenta que hay una guía didáctica en Word, que espero que ya la hayan descargado, que es para la elaboración del protocolo. Ahora, el protocolo está hasta el 28. Si hay alguien que ya vaya escribiendo y dice, no, yo se lo voy a enviar al profe, entonces me lo envían, voy haciendo retroalimentación a medida que vayan llegando los protocolos también, ¿no? ¿Listo? Sí, sí, señor. Doctor, ¿Vale? nosotros hemos el foro 1 y foro 2. ¿Se puede corroborar esa información? Ah, si tú ya escribiste en el foro 1, foro 2, Sí, por favor. espera un momentico. Eh, tú eres Guerrero. John Edison. Sí, señor. Ah, sí, sí, ya estás. ¿Quién más? Foro 2. Maribel Elena. Maribel Elena también está ya. Mm, 16 de junio enviaron, ¿no? sí, señor. En esos días fue que Sí, estábamos sí, atentos. sí están ya, ¿no? Perfecto. Sí. Eh, estuvimos también en una videoconferencia con el señor ingeniero. Ajá. Él me dijo que hablaba de un ensayo. Yo quedé un poquito perdido. No sé si es algún. No, 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 el ensayo es el protocolo, ¿no? Ah, ya.
Sí, no, el ensayo es como el protocolo, ¿no? Que tiene de 5 hojitas, ¿no? Pero allá está la guía, o sea, está el protocolo, está, venga, yo les indico, ¿no? Les indico Bueno, acá. No sé si ahí miran el Excel, digamos el Excel, no, sino eh, la plataforma. ¿Están mirando? sí, señor. Entonces, aquí está, aquí está la rúbrica holística, ¿cierto? La rúbrica holística les da unos aspectos gruesos, ¿sí? Ya, Entonces, que está desde el título, el problema de investigación, la pregunta, el estado del arte y la breve descripción de metodología, ¿no? Eh, y acá está la elaboración del protocolo. Entonces descargan el protocolo y el protocolo es un documento Word que es la guía que les va diciendo cómo construir esa, esa, ese texto, ¿no? Que Mm, Héctor pues ha dicho que es el ensayo, ¿no? Entonces mm, prácticamente es el protocolo preliminar. ¿Listo? mm, ya, Entonces, eso es lo que hay que hacer hasta el 28 de junio, ¿no? Foro mm, 1, foro 2, foro 3. El foro 3 va afín a este protocolo. Yo diría, el primer pinino que uno puede hacer es, bueno, voy a ir problematizando, describiendo mi problema, le voy poniendo algunos elementos de la complejidad, lo describo con algunos pensadores desde disciplinas y empiezo a dar respuesta al foro 3 que ya te va dando ideas para entrar a hacer el protocolo con mayor firmeza. ¿Listo? foro 3 y después elaboramos el protocolo. ¿Cómo? mm, Primero elaboramos el foro 3 Sí, y yo le recomiendo es elaborar el foro 3 pero cuando ya hayas hecho un mapeo, como un mapa de tu problema, pensado un poco de algunos principios de la complejidad, porque ese problema está pensado desde reduccionismos científicos, ¿cierto? Porque es una reducción, porque es una abstracción, porque está simplificado ese problema y hay que ampliarlo en contenidos, porque lo puedo ver desde multidimensionalidades y que me está convocando a un par de disciplinas a pensarlo, ¿cierto? Y empiezo a responder el foro. Y cuando respondas el foro, digamos, tu predisposición cerebral va diciendo algo me faltó, tuve un error ahí, y cuando entre el protocolo voy a ser más asertivo en construirlo, ¿no? no, ya. Entonces yo empezaría primero acercándome más a Edgar Morin, ¿cierto? Sí, Es, de acuerdo. y voy a tratar de consultar y averiguar más acerca de la teoría de la complejidad de Edgar Morin para empaparme un poquito más acerca de cómo poder organizar el título o la pregunta problema de la tesis Sí, de acuerdo, de acuerdo, va por ahí. A veces leyendo los textos a profundidad el de las 7 saberes necesarios para educación de futuro y el de ciencia con conciencia, usualmente cuando uno Ujú, va leyendo, te van convoca surgiendo. ganas a entrar a un problema, ¿no? Te dice, no, aquí está la esencia del problema. Entonces tomas esas ideas y empiezas a escribir el problema. Entonces hay que jugar con ello también, ¿no? Entonces voy leyendo y digo, no, Claro, aquí me quedo porque aquí me está poniendo los puntos claves de mi problema y ahí empiezo a describirlo. Entonces hay que jugar con ello también, ¿no? O a veces sí, señor. otras personas ya leyeron los textos y van caminando, están en un contexto, están en un espacio institucional o en relacionamientos y les aparece el problema ahí descríbanlo rapidito, ¿no? Porque también la cuestión es eso también, no es mecánico, ¿no? Entonces, cuando vas aprendiendo los principios, vas a ver el mundo con esos principios, entonces los vas a empezar a describir desde esa perspectiva, ¿no? Y cuando aparece de esa forma ya no se suelta el problema, ¿no? Se lo empieza a profundizar en contenidos, ¿no? Sí, sí, básicamente, pues sí, uno va avanzando a medida que se va empapando del tema y en todo momento uno va indagándose paso a paso la- las, las situaciones que de pronto se nos presentan
en nuestra vida cotidiana que nos pueden ayudar a alimentar el problema que de pronto tengamos planteado en ese momento. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, eso sería lo que les quería compartir por hoy. Chévere que ya estén, digamos, en plataforma, que estén resolviendo sus reflexiones como a forma de tareas. Entonces tenemos un reto, tienen tiempo para poder subsanar lo que está pendiente. Y lo que sí les recomiendo es que a medida que vaya como su protocolo en avanzada, me van enviando y voy haciendo retroalimentación, ¿listo? Bueno, Sí, profe, señor. ¿se lo Bueno, enviamos por dónde? ¿Por WhatsApp o lo subimos directo ahí a la... lo eh, cargamos? no, envíenmelo a mi correo, ¿no? Espérenme, les doy mi correo. Ah, bueno. Un momentico les envío. Sí, envíenlo a mi correo institucional para que yo te estar monitoreando más atento ahí porque es lo único que me va a llegar, ¿no? Espérenme. Listo, ahí está. Igual lo voy a colocar también en el chat. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan, ¿no? ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, también gracias a ustedes por su atención. Nos vemos el sábado que tenemos el espacio para que ustedes miren cómo funcionan las normas APA, por lo menos en un automático, para que también las manejen en la entrega del texto. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Bueno, que esté muy bien, ya nos vemos. Chao. Feliz noche. Este, Feliz noche. a ver, aquí está el correo. Ya lo copié. Ya. Ujú.